Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Algunos oyentes se han adelantado a algo que quería plantearte de entrada, porque la devaluación en Venezuela fue anunciada anoche, cosa por el estilo, con la diferencia horaria que es de 1 hora y media, creo. Porque en verdad no teníamos pensado hablar de esto. En realidad cementaba la devaluación en Venezuela, una devaluación importante de casi el 50%, para cuando un eventual retorno de Chávez o por allí, pero bueno, se precipitó. Y mucha gente pregunta cuál es tu opinión acerca del tema. ¿Tenés data como para ya opinar sobre eso o preferís esperar? A ver, para ser serios como tratamos de ser, creo que hay que tener más información y poder entender un poquito mejor para dar una mejor respuesta. De cualquier manera, porque vos mismo estás diciendo, esto se conoció anoche, pero algunas cosas que uno podría decir es, está marcando la complejidad de la situación de un país que tiene algunos cambios profundos en su estructura que es necesario tener en cuenta. Por ejemplo, que en 10 años Venezuela pasó de importar por 15.000 millones de dólares a importar por 56.000 millones de dólares. Y eso tiene que ver con las mejoras de la condición de vida de los venezolanos, porque Venezuela tiene un serio problema de producción de bienes y servicios. Es muy importante el dato que das, porque la versión por derecha, digamos, de lo que acabas de decir en cuanto a dónde hay que centrar la crítica, es que Venezuela importa el 90% de lo que consume, y que si después de 14 años de gobierno revolucionario está en ese, es un desastre. Claro, espera, primero, es probable que importe el 90% de lo que consume. El primer dato que habría que decir es que consume mucho más. Por eso te digo que es muy importante el dato. Es un datito. Está bien, por eso te digo. Que los que consumen mucho más comen, y antes no comían. Estamos hablando de alimentos. Cuando uno mira el comercio exterior argentino con Venezuela, encuentra cuánto nosotros hemos vendido a Venezuela en alimentos. Acordate del acuerdo con Sancor, por ejemplo. Pero también cuánto le hemos vendido en equipamientos para que Venezuela vaya modificando el heredado perfil de país monoproductor, de una especie de emirato latinoamericano, un país petrolero por excelencia, que importaba todo lo demás, pero poquito porque era para poca gente, el resto se moría de hambre. Siendo la primera cuenca del mundo, entonces, ¿no? En términos de producción. Sin ese dato, el análisis está mal. En esa búsqueda, evidentemente que hay dificultades. Probablemente esto permita mejorar en términos de precios internos los ingresos que recibe por el petróleo Venezuela, que son en moneda dura, y va a tener más plata para atender los gastos locales, no para el comercio exterior, porque en definitiva es similar. La otra cosa que diría es que junto con la devaluación se anunció la creación del órgano superior para la optimización del sistema cambiario, que está conformado por el Ministerio de Planificación y Finanzas, el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Petróleo y Minería. Es decir, le están tratando de meter la mano a un tema que, como acá, es crítico, que es el tema de las reservas, el mejor uso de las reservas, y también anunciaron el fin del sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera, que habrá que ver qué quiere... Bueno, no sé si no es el famoso contado con liqui y toda esa historieta. Por eso digo, hay que conocer compras más. En pesos acá y te rinden dólares afuera. Hay que ver más, claro, porque ellos también tienen un fuerte problema de fuga de capitales, y todo eso lleva a que estarán tomando medidas. Por eso yo digo esto para decir, no es solo que devaluaron,
es que están tomando medidas que tienen que ver con el manejo de las reservas, el tipo de cambio, las importaciones, las exportaciones, y seguramente en una semana vamos a tener más información para poder hacer un análisis más fundamentado, pero en principio, digo, no es simplemente una devaluación. Los que preguntan por eso tendrían que preocuparse también por la anunciada austeridad del Parlamento Europeo, que también es una noticia que se conoció ayer. Por primera vez aprueban un presupuesto que es más bajo que el del año anterior. Es decir, no tienen inflación, ¿viste? Van fenómenos, gastan menos que el año anterior. Claro, el problema que tienen es que le suben los desempleados, le baja la seguridad social, los problemas de los sistemas de salud se deterioran, pero van fenómenos porque gastan menos que el año pasado. Mejor hagamos un corte y vamos al control de precios, para no enchastrar temáticamente. Dale. Una idea vale más que 1000 palabras. En Marca, las palabras, las voces, los sentidos, las ideas. Ahora sí, vamos a acuerdo o control. No hay duda que es acuerdo. A mí tampoco horrorizaría el control, así que vamos. Pero esto es un acuerdo, pero técnicamente no lo es. Entre el gobierno, claro, y no está claro, porque fue anunciado por los supermercadistas, por los de las tiendas de electrodomésticos, etcétera, que se comprometieron a mantener los precios de todos los productos por un periodo de 60 días. Y ayer hay que agregar que se agregó otro acuerdo, que es el con los productores de útiles escolares, que tiene una importancia estacional significativa. Y viste que se está hablando muchísimo del tema de si esto sirve o no sirve, qué va a pasar el día 61, si esto es para que las paritarias acuerden por menos, etcétera. Y yo quería tomarlo, me parece, en principio, y sin escaparle a ninguna de esas consideraciones, desde un lado que a mi juicio hasta el momento no se tocó. Y es que se desprende toda esta discusión que tiene que ver con las responsabilidades en lo que respecta a la inflación. Es decir, todo el tiempo estamos a través de una campaña mediática que plantea que el tema de la inflación es un tema de las políticas del gobierno y que, las consabidas cuestiones. Es decir, le pegan al gobierno con el tema de la inflación como una de las cuestiones más grave, pero aquí aparece clarito que esta cuestión se licúa bastante respecto a que la inflación estaría asociada al exceso de emisión o al mayor gasto público, etcétera, cosa que ya la conocemos, ya sabemos cómo se ha aplicado en otros momentos, y uno podría decir que este acuerdo que toman los empresarios deja muy clarito esto que acá yo vengo diciendo infinidad de veces: los que aumentan los precios son los empresarios, los que remarcan son los empresarios. Y a veces uno ve a algunos de esos representantes del sector empresario notables decir que están preocupadísimos por la inflación y los productos que ellos venden aumentan permanentemente, como si esto fuera producto de alguna voluntad divina, una mano extraña. Son los empresarios los que aumentan los precios. En Clarín de hoy, a página 11, y acerca complementariamente de lo que decís, hay una ¿Viste qué lindo que está Clarín hoy? Sí, no tiene... Hay un bochornoso... No, tiene aviso por la automotriz. Muchas veces nosotros hemos sacado la cuenta, hemos contado las páginas, hoy está más finito. Sí, se tuvieron que dedicar a hacer algo de periodismo. Claro, más notas. Pero te iba a decir esto, a página 11, lo citamos en la primera media hora del programa, con muy mal gusto, sí, porque el aviso es la gráfica muestra a gente con símil capucha con los ojos vendados,
Está en La Nación también, ¿eh? Claro, dice, en esta página vas a encontrar las ofertas del día. Encontrabas, perdón, las ofertas del día. Ahora, por presión oficial... Debería decir, en estas 50 páginas encontrabas las ofertas del día. Vas a comprar a ciegas. Porque vos hablabas de los que remarcan son los empresarios, los que generan la inflación son los empresarios. Yo también quiero recordar, permitime, que en la composición de los precios está la carga del costo marketing y publicitario. No, porque se hacen pero esa es una... olímpicamente los tontos con este tema. Claro. Igual que cuando hablas de las rebajas. ¿Las rebajas sobre qué? Sobre los precios que fijan ellos. Claro. En la cadena de producción. Si le sacaras marketing y publicidad a los precios de muchísimos productos, serían enormemente más baratos. Y en definitiva, si hay acuerdo de precio y los precios están estables, no hace falta estar publicitándolos todos los días, porque ya la gente los va a conocer y puede ir a comprar tranquilamente. Y al revés, yo creo que si no aumentan, lo que va a generar es que se mantenga la demanda, porque yo creo que si no estamos trastocando toda la economía, parece que los aumentos de precios son los que mantienen la demanda. Ahora, Carlos, ¿qué pasa, más allá de llamarle control u acuerdo, con el origen de la cadena inflacionaria? Porque... ¿de qué hablamos? Esto creo que lo dijeron los propios supermercadistas, si querés, con algo de cinismo. Pero, ¿cuántos fabricantes de alimentos producen? No con cinismo, porque el que lo está diciendo insistentemente es el secretario general de la cadena de los supermercados chinos. Calvete, que él dice que 20 fabricantes de alimentos producen el 80% de lo que llega de alimentos y artículos de limpieza, que es otro rubro importantísimo en el gasto. 20 empresas producen el 80%. 20 empresas producen el 80% de todo lo que consumimos en materia de alimentos, artículos de limpieza, tocador, etcétera, etcétera. Entonces... ahí hablamos de Arcor, La Serenísima, etcétera. Ahora, vos fijate que... Unilever, claro. Bueno, qué sé yo, fácil, si querés la semana que viene te traigo las 20. Está bien. Entonces, ahí tenés un problema gravísimo de concentración de la economía y puesto sin vuelta, ¿qué es esto de los formadores de precios? Y esto nos lleva al otro tema del que hablé la semana pasada, creo, Eduardo, aquí en la columna, que es el de la puja distributiva, ¿no es cierto? Nosotros estamos absolutamente convencidos de que los aumentos de precio no son originados ni en la emisión monetaria ni en el gasto público, sino en la puja distributiva. Y por eso creo que los acuerdos de precios los tenemos que ver como un componente importante de una estrategia antiinflacionaria que justamente use otras herramientas, no la de la contracción de la demanda, sino la de hacer que los precios no sigan subiendo. Entonces, sin duda también hay que avanzar hacia arreglos de más largo plazo. Esto no es un problema de 60 días. Ayer yo le decía... de más largo plazo y que toquen lo voy a decir otra vez con una vieja frase mía. La inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas. Un síntoma. Entonces, los analgésicos, como son en este caso una medida de 60 días, sirven para bajar la fiebre, pero no sirven para resolver el problema. El problema de fondo está en lo que dijimos antes, está en la concentración económica, está en la puja distributiva, es decir, está en la falta de una oferta suficientemente diversificada y competitiva, y está en la reapropiación del gran esfuerzo que hace el Estado Nacional para atender a los sectores más débiles de la sociedad. Ahora, por ejemplo, dice aquí un oyente, si son 20 empresas y está perfectamente identificado el problema, es tan difícil poner el ojo en esas empresas y sus rentabilidades. Bueno, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Yo estoy insistiendo todo el tiempo que el tema es impositivo, que a esas empresas lo que hay que hacer simplemente es aplicarle una progresividad en el impuesto a las ganancias que haga estériles los aumentos por encima de cierto límite, lo cual no podrían utilizar para argumentar que no ganan, porque yo estoy hablando de progresividad en los niveles del impuesto a las ganancias cuando las ganancias superan esos límites. Sí, hagamos otro corte empalmado, si se quiere, porque acerca de impuestos y de consumo hubo novedades en Brasil que me parece que son empalmables. La magia y los sentidos. Esto es radio.
Carlos Heller. Una marca. Bueno, en Brasil, esto no fue muy mencionado que digamos, yo lo vi resaltado solo en ámbito. La presidenta Dilma anuncia disminución de impuestos al consumo de alimentos. Sí, ¿Se Dilma me puede relacionarlo? Está anunciando que van a sacarle o disminuir el IVA sobre una canasta de 13 bienes, y actualmente hay 2 alcanzados en Brasil, y que obviamente tiene como un objetivo también la lucha antiinflacionaria, pero al mismo tiempo son rubros que tienen que ver con el consumo popular y de esa manera evitar que se afecte el bolsillo, y también tiene una clara función, digamos, dinamizadora o reactivadora de la economía. ¿Vos estás de acuerdo con la medida? Yo hablé infinidad de veces de eso. Es un tema complejo. Algunos sostienen. Yo, mirá, me acuerdo haberlo discutido con Labaña cuando Labaña era ministro de Economía, y él decía que Cuando era progre. Sí, que si le sacaban el IVA a los alimentos, lo que pasaba es que iba a aumentar la ganancia de los empresarios y no le iba a llegar a la gente. Y es probable que eso pase. Entonces, tal vez se me ocurre, lo tiro ahora para que se piense, si se quisiera hacer una cosa similar, se podría hacer con una tarjeta, donde vos podés perfectamente, como la del SUBE, donde vos podés perfectamente establecer qué sector, y entonces la gente acumula puntos, y esos puntos se convierten en poder de compra, que luego lo compras. Si todos pagamos lo mismo, pero algunos tienen la acreditación de devolución, como se hace con la nafta. ¿De que se les devuelve el IVA? Claro, se les devuelve el IVA, así es. Se le devuelve el IVA a través de... No es tan difícil. La otra cosa que hay que decir, todas las disminuciones de recaudación hay que verlas en el marco de los equilibrios presupuestarios y con qué se reemplazan. Tal vez se puede subir el IVA mismo a productos suntuarios, qué sé yo, hay que verlo bien. Yo digo que la medida de bajarle... En Argentina paga lo mismo un paquete de arroz que una joya. Claro, o un auto importado. Entonces, yo digo... el tema de la canasta, de los remedios, de los alimentos básicos y demás... o esto de los útiles escolares. O los ¿no? útiles escolares y demás, son cuestiones con que la política impositiva puede ser una herramienta útil. Carlos Heller, columnista, marca de radio. Obviamente hay un montón de gente prendida con el tema impuestos, acuerdos, alimentos. Patricia Danishevsky dice: lo que hay que regular o controlar es el margen de ganancias. ¿Qué porcentaje de ganancias tienen? Ahora, se imaginan el gorilaje si le ponen un límite al margen de ganancias. Tiene razón. Claro. Y después, es cierto, a ver, sí, es cierto, son 20 empresas, literalmente, 18, 20. Que controlan 30, el 80%. Y si fueran 30 es lo mismo, y si fueran 50 es lo mismo. Tan difícil es controlarlas. Déjame decir algo que charlábamos recién fuera de micrófono, no creo que no sea volcable al micrófono. ¿Y por qué no se hace? Me da la sensación de que al margen de los tiempos de los procesos políticos, alguna gente debe pensar que estamos en Vietnam en los 70, después de la victoria del Vietcong, y no en un gobierno de tendencias progresistas dentro de los marcos del capitalismo. Porque si no, viste, te enrostrás tu propio rostro con tu propia cola, para ser suaves. Y que trosquear el análisis es tan al pedo, permitime que lo diga, que ya molesta, ¿no? Una vez que tenés esta posibilidad, yo pensaba en Fournier, en lo que señaló. No, y en todas las batallas, ¿no? La denuncia al CIADI, el tema de los paraísos fiscales. Podemos hacer la lista de las batallas que se están dando por los temas de fondo que tienen que ver con en qué mundo vivimos. Que yo creo que tenemos que seguir poniendo estos temas. Pero no desde el punto de... Pero cargar la negatividad exclusivamente, exacto, me parece, ¿viste? No hace falta, ni sirve para nada. Ni sirve para nada, porque... Señor. Claro, de tan a la izquierda terminás todo a la derecha, y si no, pongamos el ejemplo de algunos periodistas al respecto. Te doy pie con esto. Pensaba en un título de Clarín del otro día, que me pareció desopinante. El ajuste en ganancias, una vez que subieron el mínimo no imponible, también impacta ahora en los salarios menores, hablando de no hay pito que te venga bien. Pero no, pero eso querría decir que los salarios menores están arriba de los 8.000 pesos, es una maravilla. Bueno, pero se me ocurrió relacionarlo con que
respecto de tratamientos periodísticos, también algunos han ignorado el avance del propio gobierno norteamericano contra las consultoras preferidas, tipo Standard Poor's, calificadoras, sí. Del tipo Standard Poor's. Nos queda 1 minuto y medio. Que acá son las... Nos queda 1 minuto y medio. Es una buena noticia, pero comparto lo que dijo la presidenta. 5.000 millones de dólares a Standard Poor's, que es una demanda que inició el gobierno de Estados Unidos, es un castigo leve comparado con el brutal daño que le han generado a la economía del mundo, y realmente la medida más atinada debería haber sido inhabilitarlas para seguir actuando, porque es poquito multarlas. Yo espero que esto siga. Hoy hay una buena noticia complementaria, que el fiscal de Nueva York lo extendió a Fitch y a Moody's, es decir, no solo a Standard & Poor's, porque Standard & Poor's debe ser igual de mala, no es la peor del colegio, deben estar, creo que Estados Unidos está enojado con Standard & Poor's porque le bajó la nota. Entonces, pero las otras son igualmente de perversas y han hecho el mismo daño y han facilitado toda esta inmensa burbuja global con las hipotecas truchas y tienen que ver con los enormes costos que el mundo está pagando por el picnic que algunos se hicieron con este tema. Y entonces yo voy a terminar rescatando que cuando aprobamos el año pasado la reforma de la Ley de Mercado de Capitales, introducimos la novedad de que las universidades podían actuar como calificadoras de riesgo, y que es un desafío que sigue abierto. La ley ya lo posibilita. Hay que ir a mecanismos públicos, estatales, no vinculados al fin de lucro, no vinculados al negocio, y terminarla con esto que es un invento del neoliberalismo que se instaló cuando se instaló también la idea de que los estados no servían para nada. Entonces hacían falta organismos independientes, teóricamente, profesionalmente de alto nivel, teóricamente, para calificar, entre otras cosas, la deuda soberana de los países. Paso Heller.